conecta. Que Dios me los bendiga a todos que están por ahí. Yo sé que esta palabra también va a ser muy edificante para ustedes, como lo es para nuestra iglesia también. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Pero antes de ver este tema, usted sabía, hermanos, que hoy se está celebrando en el Perú el Día de la Familia Peruana. ¿Cuántos sabían eso? Que hoy se está celebrando, segundo domingo de septiembre, estamos celebrando en el Perú el Día de la Familia Peruana. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber que estamos celebrando esta fecha que para muchos nos es de sorpresa, pero tenemos una fecha de la familia peruana. Y yo estaba orando en mi corazón y Dios puso algo realmente referente a la familia. Y yo sé que este tema va a ser muy, muy desafiante para ustedes, porque todos tenemos una familia. Amén. Y si usted tiene papel y lápiz, apunte porque estos principios le van a ayudar mucho. Hoy en día el título que voy a hablar se titula Herencia y legado. Herencia y legado. ¿Sí? Y vamos a hablar referente a una familia que nos habla en la Biblia, que está en Génesis. La familia de Noé. Amén. La familia de Noé. Vamos a ver un poquito lo que habla la Escritura. Ustedes saben que el libro de Génesis es el libro de los comienzos, es el libro que habla del diseño de Dios para la humanidad. Y también es el libro donde se habla de familias, ¿no? Que siempre la familia fue una idea de Dios. Y la familia sí funciona, hermanos. Tener familia sí funciona porque lo que Dios diseña, funciona. Pero para que funcione hay que aplicar los principios de Dios. Para que funcione la familia hay que aplicar algunos principios que Dios nos puso en su palabra como ejemplo. Amén. Y la primera familia que se conoce en la Biblia, aparte de Adán y Eva, que fueron el primer matrimonio, pero en la Biblia, en Génesis, nos habla de la primera palabra familia, ¿sí? Y es la familia de Noé. ¿Y qué es herencia, hermanos? Herencia es lo que dejas a tus hijos, ¿verdad? En vida o ya cuando ya partes de este mundo, tú dejas una herencia. Mayormente la herencia es física, ¿no? Herencia terrenal. Pero ¿qué es legado? Legado es lo que dejas en tus hijos. Y no tiene que ver con lo material. Tiene que ver con el corazón, con lo espiritual. Herencia y legado. Y la Biblia nos enseña que debemos dejar los dos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero lo más importante, hermanos, escúcheme bien, padres, esposos, es lo que dejas en la vida de tus hijos. Cuando partas de esta tierra, ¿qué es lo que vas a dejar en la vida de tus hijos? En su corazón. Y vamos a ver aquí, hermanos, en Génesis, a tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Entra en el arca con toda tu familia. Es la primera vez que se habla de familia en este texto de Génesis. Y ahí en adelante vemos otras familias. Pero aquí la primera vez que se menciona la palabra familia en la vida de Noé y su familia. Entonces vemos aquí lo importante, hermanos, de tener una familia consagrada a Dios. Y vamos a ver algunos principios, apunten por favor, algunos principios para dejar herencia y legado en la vida de tus hijos. Algunos principios que vamos a ver hoy en día a través de Noé para dejar herencia y legado en tus hijos. La Biblia nos menciona en Génesis 6:9. Voy a ponerme mis lentes. Ya a partir de los 40 ya uno necesita ayuda un poco de los ojitos. Entonces,
Dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Entonces vemos que la Biblia menciona que Noé era un hombre intachable, Noé era un hombre íntegro, Noé era un hombre honesto, Noé era un hombre justo. Era un hombre que caminaba en íntima relación y comunión con Dios. Ese era Noé. Y Dios le dijo a Noé y a su familia, entra en el arca. Noé, hermanos, le dio a su familia un ejemplo de integridad, un ejemplo de honestidad. Era una persona intachable. ¿Y cuál es el primer principio que vemos aquí en la vida de Noé? Dale un ejemplo a tu familia. El ejemplo. Principio número 1. Ejemplo. Ejemplo. Y aquí menciona la Biblia muy claro. ¿Cómo era Noé? No era justo, intachable, íntegro. Tenía una plena comunión con Dios. En medio de un ambiente tóxico, en medio de un ambiente, de una generación que le había dado la espalda a Dios, porque la Biblia dice que Noé vivía en medio de una generación malvada. Noé no la tenía fácil. Noé vivía como en nuestros tiempos, donde la gente le había dado la espalda a Dios. Y dice que Dios se arrepintió en su corazón de haber diseñado al hombre, porque le había dado la espalda. Pero un hombre y su familia captó la atención de Dios. Un hombre y su familia llamó la atención de Dios, y fue Noé. Y la Biblia realmente es tan clara en decir cómo era Noé. Era un hombre intachable. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Noé era el mismo en la iglesia y en la casa. Era el mismo. Era un hombre que era mismo los domingos que el resto de la semana. Era un hombre que tenía en su vida consistencia. Consistencia. Por eso el Señor plasmó estas características de Noé. Era un hombre que tenía consistencia en su vida. Si toda su familia siguió a Noé, no era porque Noé les predicaba con sus palabras, sino que vieron su ejemplo. Noé le dio un buen ejemplo a su esposa y a sus hijos de tener temor a Dios, de tener respeto a Dios y vivir una vida consagrada a Dios. Hermanos, ¿cuál es la herencia y el legado que le vas a dar a tus hijos? No es el mejor sermón que tú les des. No es el mejor sermón que tú le vayas a dar a tus hijos. Ellos no van a escuchar tus sermones, no. Ellos lo que van a ver es tu ejemplo. Si tú quieres que tus hijos sean bendecidos, que sirvan a Dios, que permanezcan en los caminos de Dios, tienes que darle ejemplo. Tienes que darle ejemplo. Tus hijos no van a hacer lo que tú digas. Tus hijos van a hacer lo que tú hagas. Tus hijos no van a hacer lo que tú digas. Ellos van a hacer lo que tú hagas, porque ellos te están mirando. Tú eres un libro abierto para ellos. Ellos tienen que ver en ti a un Noé. Tienen que ver en ti como mamá a un Noé. Porque si tú quieres que tus hijos sirvan y amen apasionadamente a Dios, tienes que dejarle un legado de fe. El legado de fe que tienes que marcar y dejar en la vida de tus hijos. Algunos historiadores dicen que Noé y su familia construyeron el arca aproximadamente por 100 años. Imagínate, 100 años le tomó a Noé y a su familia, que los ayudó, a construir el arca. Es un arca inmensa, inmenso. Imagínate tomar 100 años en construir un inmenso arca, un barco gigante. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que por 100 años sus hijos vieron que Noé obedeció a Dios, que su padre le fue fiel a Dios,
que su padre le servía a Dios, que les dio ejemplo. Es por eso que ellos subieron junto con su padre al arca. Porque vieron el ejemplo. Imagínense, 100 años que sus hijos miraban a su papá, que se levantaba cada mañana a seguir construyendo el arca. Y con su ejemplo realmente los animaba. Con su testimonio los animaba, con su pasión a Dios los animaba, pero sobre todo con su obediencia a Dios los inspiraba. 100 años que Noé tuvo que hacer lo que Dios le pidió hacer. El ejemplo es tan importante, hermanos, porque sin el ejemplo que Noé les hubiera dado a sus hijos, ellos no hubieran quizás subido al arca, hubieran decidido quedarse. No fueron sus palabras, sino fue la propia vida de Noé que inspiró a sus hijos. ¿Tú quieres impactar la vida de tus hijos? Enséñales con tu ejemplo. Sé ejemplo. Noé no la tenía fácil, hermanos, y le decimos, ay sí, pero fue hace muchos años, hermanos. Estamos viviendo la misma época de Noé. Estamos viviendo maldad tras maldad. Hoy en día la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Estamos en la época de Noé, muy parecido, muy igual. Noé no la tenía fácil, pero él tomó la decisión de ser ejemplo en su familia y obedecer ante todo a Dios. El arca, hermanos, vamos a tomar lo que representa como la iglesia. Si tú quieres que tus hijos no solo asistan a la iglesia, sino que sirvan, dales el ejemplo. Dales el ejemplo. Noé les dio el ejemplo a sus hijos de obediencia, de amor a Dios. Por eso ellos decidieron subir al arca. No solamente te conformes que tus hijos ya estén sentados en la iglesia. Ora y anhela que tus hijos les sirvan a Dios. Les sirvan en su niñez, les sirvan en su juventud, les sirvan cuando sean mayores, adultos. Anhela, sueña, pero para que eso llegue, tú tienes que ser ejemplo para ellos. Tu vida los tiene que impactar, así como Noé impactó la vida de su familia. Sé ejemplo. Número 2. Segundo principio que vamos a ver. Alimenta a tu familia. Génesis 6:21. Voy a leer aquí la versión NBI. Un ratito. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para ti y a ellos les sirva de comida. Y a ellos les sirva de comida. Muy bien. Los historiadores también dicen que durante un año Noé y su familia y todos los animales estuvieron en el arca. El diluvio duró aproximadamente un año. Imagínate. Un año para recolectar comida. Porque Noé tenía que hacerla. Aquí la Biblia le dice, el Señor le dice, ¿no? Recoge toda clase de alimentos, almacénalos para que a ti y a ellos les sirva de comida. No solamente para los animales, porque tenían que alimentar a los animalitos, sino para su familia también. Noé tenía que proveer para su casa. Y esto también provee para tu familia, provee para tu casa. Yo sé que aquí los padres son gente responsable que proveen para su familia, que proveen para su casa, ¿verdad? Pero imagínate el gran trabajo que tuvo que hacer Noé de recolectar comida por todo un año, porque iba a subir el arca y no había, luego si se acababa no podían bajar, estaban a la deriva. Tremenda chamba que tuvo que hacer Noé, pero lo hizo. No solamente tuvo que alimentarlos físicamente, que es la responsabilidad de todos los padres para su familia,
sino que también tuvo que alimentarlos espiritualmente, hermanos. Tuvo que alimentarlos espiritualmente. Escúchame bien, si tú preparas a tus hijos para que sean buenos deportistas, si tú los preparas para que sean buenos estudiantes, si tú los preparas para que sean grandes profesionales, si lo ayudas a ser grandes empresarios, pero si fallas en criarlos para ser buenos cristianos, fracasaste. Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos sean grandes profesionales y tenemos que invertir de nuestro bolsillo en la mejor universidad, el mejor colegio, el mejor nido. No le falta nada, tiene alimento, tiene ropa, tiene todo, la mejor zapatilla de marca, el mejor iPhone del año. Invierto mi dinero, invierto los recursos que Dios me ha dado. Pero hermanos, déjame decirte, si no inviertes en la vida espiritual de tus hijos, has fracasado como padre. ¿Cuál es la prioridad para Dios? ¿Lo físico o lo espiritual? Yo creo que Dios se agrada cuando los padres son responsables e invierten para su familia. Dios está muy contento porque esa es la función de todos los padres, proveer para su hogar. Pero ¿de qué me sirve a mí que yo provea para mis hijos, para mi hogar, pero yo no puedo ser los pastores de mis hijos? ¿Cómo yo voy a pastorear a otras familias si veo que mis hijos se están perdiendo? No puedo hacerlo, hermanos. Los padres son los primeros en pastorear a sus hijos. Tienes que invertir en lo espiritual en tus hijos. Quizás mucho más de lo terrenal, de lo económico. Porque eso le va a dar un legado de fe a tus hijos. Que cuando tú partas de esta tierra, tú digas, me voy en paz. Porque sé que he invertido en su vida espiritual y ellos continuarán la carrera con Dios. Si te vas de este mundo, asegúrate que te vayas, pero con tus hijos amando a Dios. Invierte, sé intencional. Hoy en día hay recursos a nuestro alrededor para invertir en la vida espiritual de nuestros hijos. Hay, pero a veces no somos intencionales en usar esas herramientas. Las pasamos del alto. Otro día, otro momento. Luego, eso te va a tomar factura. Eso te va a tomar factura. Y quizás tus hijos nunca más quieran servir a Dios, no quieran pisar la iglesia, porque pasaron más tiempo en el deporte, pasaron más tiempo en el estudio, les dio flojera venir a la iglesia, porque no invertiste en ellos, en su vida espiritual. Hoy en día hay recursos, hermanos. Antes, en mi generación, cuando era niña, cuando era adolescente, lo sabía. Pero hoy hay más recursos en nuestros tiempos al alcance. Hay libros, Biblias, campamentos, eventos que invertir en mis hijos. Muchos de ustedes saben, y yo les he contado, que mis padres invirtieron en mí cuando yo era adolescente. Campamento que había, campamento que me mandaban. Y yo, no quiero, porque todo adolescente no va a querer. Pero mi papá y mi mamá fueron firmes. Te vas al campamento. En julio llegó un campamento de una iglesia grande. Te matriculo. No quiero quedarme en casa. No, te vas. Cada año mi papá me mandaba a un campamento y yo estoy muy agradecida. Porque esos fueron semillitas que ayudaron a mi fe desde joven. Ellos invirtieron en mí. Y cuando yo me iba renegando, me iba como el chavo, así zapateando, ¿no? Regresaba al campamento impactada, tocada por Dios, porque me ministraban a mí. Tus hijos necesitan ser ministrados personalmente, lejos de tu entorno. Si hay eventos para niños, mételos. Si hay eventos para adolescentes, mételos. Invierte en ellos. Yo soy el resultado de que mis padres invirtieron en mí. Yo soy un testimonio vivo y yo estoy parada frente a ustedes porque tengo la autoridad de decírselos eso. ¿Tuve la oportunidad de estudiar en la universidad? Sí.
Tuve la oportunidad de estudiar, de trabajar secularmente, sí. Pero luego entendí cuál era mi llamado y fui hacia mi llamado. Pero mis padres tuvieron que invertir en mí cuando yo era niña, cuando era adolescente. Por eso, hermanos, si usted en algún momento quiere algún recurso, pregúntenos. Nosotros tenemos muchos contactos de eventos, de pastores, de iglesias que hacen eventos. Tenemos muchos contactos de pastores de iglesias. Y si les animamos a un evento, vaya, invierta, use su tiempo. No hay resultado sin sacrificio. A veces sacrificamos acompañar a mi hijo al básquet, voy a estar sentado ahí ya hasta que termine y voy y lo acompaño. Pero si es un evento que va a ayudar a su vida espiritual, a reforzar su vida espiritual, yo tengo que invertir mi tiempo y el dinero que Dios me ha dado. Y va a dar resultado, va a dar fruto. Por eso, hermanos, alimenta a tu familia espiritualmente. Invierte en ellos. Porque si tú no inviertes en ellos, luego eso te va a pasar factura. Y cuando tú quieras que ellos abracen a Dios, va a ser muy tarde. Porque llegarán a una vida adulta donde no querrán saber nada de Dios. Y eso te va a pasar factura con lágrimas. Pero hoy si tienes niños pequeños que están bajo tu techo, invierte en ellos. Invierte, no lo van a entender, pero luego lo van a entender cuando lleguen a una madurez. Más que nunca, en una generación que honra lo que Dios deshonra. Estamos hoy, hermanos, en una generación que honra lo que Dios no honra. Hoy en día estamos viviendo una generación que le ha dado una espalda a Dios tremendamente. Y más que nunca, tú tienes que ser intencional en invertir en su vida espiritual. A veces somos intencionales en otras cosas. Sí, el deporte, levántate a las 6 de la mañana, vamos, ponte tu buzo rápido. Pero en otras cosas espirituales no somos intencionales. Es una generación que deshonra lo que Dios, que honra lo que Dios deshonra. Es una generación que está en bancarrota de principios y valores, como era la generación de Noé. Lo mismo, hermanos, lo mismo era la generación de Noé. Y hoy creemos que la responsabilidad de alimentar espiritualmente a mis hijos lo tiene el pastor, lo tiene la iglesia, lo tiene la escuela dominical, lo tiene el colegio cristiano. Mentira. La responsabilidad lo tienes tú como papá y mamá. Lo tenemos los padres, hermanos. Lo que tú no les enseñas en la casa, ellos lo van a aprender en la calle. Lo que tú no les enseñas en la casa, ellos lo van a aprender en la calle. Lo van a aprender ahora también en internet, por las redes sociales, en la televisión, etcétera, etcétera. Porque hoy los niños, los adolescentes tienen tanto acceso a las redes sociales que se ha vuelto muy peligroso también. Y esto se va a encargar de alimentar la mente y el corazón de tus hijos. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Necesitamos ser intencionales en la vida espiritual de nuestros hijos. Por un año, cuando Noé estaba dentro del arca, Noé tuvo que alimentar la fe y esperanza de sus hijos. Seguía siendo el hombre íntegro dentro del arca. Seguía siendo el hombre piadoso dentro del arca. Y sus hijos lo observaban. Dentro de casa, dentro de ese enorme barco, ellos convivían con su padre. Y yo estoy segura que ellos fueron inspirados e impactados por el ejemplo de su padre. Tercer punto que quiero mencionar también.
es que Noé bendijo a sus hijos. La bendición es el tercer punto que vamos a ver aquí. Génesis 9, 26 y 27. Génesis 9, 26 y 27. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y de Canaán sea su esclavo. Cuando ellos bajaron del arca, una de las primeras cosas que hizo Noé fue bendecir a sus hijos. Hermanos, hay algo poderoso cuando bendecimos a nuestros hijos. Hay algo tremendo espiritualmente que se desata cuando bendecimos a nuestros hijos. Tus palabras tienen poder sobre la vida de tus hijos. Hasta hoy en día, hermanos, los judíos tienen por costumbre en el Shabbat, que se dan todos los viernes en la tarde, bendecir a sus hijos. Y esa es una costumbre que empezó en Noé. Noé fue el primero que bendijo a sus hijos. Luego vemos a Abraham, a José y a todos, David, todos. Pero el primero que tomó la posta como ejemplo fue Noé. Y hoy en día los judíos lo hacen en su cultura actual. Ellos, todas las familias se reúnen en sus casas y el padre del hogar pone a sus hijos desde el mayor hasta el menor y comienza a imponer sus manos sobre sus hijos, sobre ellos, y los comienza a bendecir. Imagínense, una costumbre que no se ha perdido a través de los años y empezó con Noé. Por eso, donde vayan los judíos, ellos son prósperos. ¿Usted ha visto un judío pobre? Donde ellos vayan, ellos son prósperos. La bendición los sigue, los alcanza. Donde ellos vayan, son prósperos. Pero no por la casualidad, sino porque han ido acumulando bendición tras bendición de generación en generación. Qué hermoso, ¿no? Bendecir de generación a generación. Y eso no es suerte, hermanos, que hoy en día los judíos sean bendecidos. Es porque hay un lazo espiritual que se desata en la bendición. ¿Usted sabía que la maldición alcanza hasta 4 generaciones? La Biblia lo menciona. La maldición alcanza hasta 4 generaciones. Pero la bendición llega 1000 generaciones, hermanos. Gloria a Dios. La maldición llega a 4 generaciones, según los relatos de la Biblia. Pero la bendición de Dios sobre tu familia llega sobre 1000 generaciones. Si tu hogar es bendecido por Dios, Satanás no va a poder tomar control ni maldecir tu hogar. Pero ¿quién tiene que tomar la posta? Son los padres. Son los padres. Entonces, hermanos, miren, quizás el diablo nos quiera asustar con la maldición. Quizás uno diga, ay, mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer y yo me estoy sintiendo mal. Son maldiciones. Ay, mi bisabuela se divorció, mi abuela se divorció, mis padres se divorció y hoy tengo problemas en mi matrimonio. Esa es una maldición. Es una maldición. La Biblia habla de maldiciones y las maldiciones son reales. Abren puerta a los demonios. Pero hay una buena noticia, hermanos. Hay también bendición de parte de Dios.
Y la buena noticia que esta bendición de parte de Dios llega 1000 generaciones. Satanás se queda chiquito. La bendición de Dios es más grande, más abundante. Llega a 1000 generaciones. Cuando tú como padre y como madre desatas bendición sobre tus hijos, vas a asegurarte que su generación alcance hasta donde Dios lo permita, que sean bendecidos. Y tú partirás, pero estarás seguro que tus hijos, los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, esa bendición, ese pacto que tú has hecho por ellos, Dios la cumplirá. Y Dios no se va a olvidar. Dios no se va a olvidar. Por eso, hermanos, rechaza toda maldición. Si tú conoces de Dios, si tú has visto antecedentes en tu vida, de tu familia, ten la sabiduría y en discernir, esto no es normal. Aquí algo huele raro. No es normal eso. Y con el poco o mucho conocimiento que tengas de Dios, cancela toda maldición sobre tu vida. Cancélala. Cancélala. Dile, yo no quiero y yo declaro que esta maldición no me va a llegar a mí ni a mi descendencia futura. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Tú puedes ser el primero, hermanos, hermanas, padres, esposos, en abrir puertas de bendición sobre tu familia. Tú puedes ser el primero. Si tus pasados no lo hicieron porque no conocían de Dios, pero tú que conoces de Dios tienes la responsabilidad de aplicar los principios de Dios sobre tu familia. Abre la puerta de bendición de tu familia. Y cuando tú abres la puerta de bendición de tu familia, Satanás no podrá meter sus narices ahí. No lo podrá hacer. ¿Se acuerdan? Cuando las plagas, la última plaga que Dios mandó a Egipto, era de el ángel de la muerte. ¿Se acuerdan la historia? ¿Y qué le dijo Dios al pueblo? Pongan en la puerta sangre del cordero, que cuando pase el ángel de la muerte, seguirá su camino, no entrará a ese hogar. Esa era la señal de la bendición de Dios en ese hogar. Por eso el ángel de la muerte no entraba en esas casas. Asegúrate de bendecir tu hogar, para que Satanás no se aproveche y dañe la vida de tus hijos y de los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos que vendrán. Asegúrate. En la Biblia también nos menciona que Jesús, antes de empezar su ministerio, necesitó ser bendecido por su Padre Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Su primo, que era Juan el Bautista, lo sumergió en el río. Y cuando lo bautizó y Jesús se levantó, ¿qué dice la Biblia? Que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. ¿Y qué es lo que salió del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios bendijo a Jesús antes de empezar su ministerio. Jesús necesitaba también esa palabra de bendición de su Padre Dios. Y lo vemos que fue hecho en el bautismo. Todos nosotros, hermanos, necesitamos ser bendecidos. Nuestro corazón está diseñado para recibir bendición. Anhelamos ser bendecidos. Si lo hizo Jesús, tú también tienes que hacerlo. Tú también tienes que recibir la bendición de parte de Dios. Jesús nos dejó el ejemplo. Fue bendecido por su Padre Dios. Y de ahí empezó su ministerio de Jesús. Arrancó con la bendición de su Padre. Arrancó con fuerza, fortalecido del llamado que él tenía, esta misión en la tierra. Tuvo que empezarlo con el amor, el cariño y las palabras de Dios hacia él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo Dios desde el cielo. Tus palabras tienen poder, hermanos. Tus palabras tienen poder.
para bendecir o maldecir. Úsalas de la forma correcta para bendecir, como Dios nos manda en su palabra. Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nuestros hijos, hermanos? Hay algo en sus corazones que anhela la bendición de sus padres. Tus hijos anhelan ser bendecidos por ti. Si los tienes chiquitos, hazlo. Bendícelos, abrázalos. Declara, tú vas a ser exitoso. Tú vas a ser alguien grande. Dios te va a bendecir. Y con lo que Dios te ha dado, la herramienta que Dios ha dado, vas a llegar a masas, a multitudes. Si es con la carrera, vas a tocar corazones de los empresarios, porque tú vas a ser un buen empresario. Y así tú tienes que bendecir. Si Dios lo llama por el camino de los negocios, bendícelo. Tú serás el mejor empresario. Y tú vas a llegar a los lugares donde yo no puedo llegar, pero con tu testimonio y tu amor y tu pasión de Dios, vas a alcanzar a masas, a gente empresaria que también necesita de Dios, que tienen su vida un caos. Podrán tener riqueza, pero no tienen moral, porque el dinero no llena la felicidad. Hay gente muy rica y muy poderosa que tiene dinero, pero viven separados, divorciados, con una y otra mujer, hogares destruidos. ¿Usted cree que ellos son felices? No, hermanos. Esa gente también necesita de la misericordia de Dios. Por eso, invierte en la vida de tus hijos, para que ellos vayan como flechas, porque dice la Biblia que nuestros hijos son como flechas, y a donde Dios lo lleve, serán de bendición a su alrededor. Cuarto punto. Construye un altar con tu familia. Construye un altar con tu familia. Génesis 8, del 18 al 21. Génesis 8, del 18 al 21. A ver. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multipliquen. Perdón, que aquí se me activó. Ya. 8, 18. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. También salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves, todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Un altar, hermanos, es un lugar de sacrificio. Para que una generación se pueda levantar, otra generación se debe sacrificar. Para que una generación se pueda levantar, otra generación se tiene que sacrificar. Noé se tuvo que sacrificar para poder salvar a su familia. Noé tuvo que estar expuesto a burlas, a humillaciones. Cuando Dios le había dicho: haz un arca porque voy a traer un diluvio. Escuchemos bien, antes de Noé no existían los diluvios, no había lluvia sobre la faz de la tierra. Y cuando Dios le manda a Noé, haz un arca porque voy a mandar un diluvio y voy a destruir la tierra. Noé se vio expuesto a las burlas, a la humillación de la gente, de sus vecinos. ¿Qué estás haciendo? Un arca. Pero si nunca ha llovido, estás loco. Lo llamaban loco, se burlaban de él. Pero él no le importó. Él obedeció
a Dios. Y él tuvo que sacrificarse para salvar a su familia. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte por lo que quieres se va a convertir en el sacrificio. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte por lo que quieres se va a convertir en el sacrificio. Si tú, escucha, pon atención, hermanos, familias, amigos. Si tú no te sacrificas por tu familia, vas a terminar sacrificando a tu familia. Si tú no te sacrificas por tu familia, vas a terminar sacrificando a tu familia. ¿De qué vale llevar horas trabajando y pierdo mi relación con mi familia? ¿De qué vale horas fuera de casa y no ver a mis hijos? No tener relación con mi esposa, una comunión. ¿Vale la pena sacrificar lo más hermoso que Dios me ha dado, que es mi familia? ¿Vale la pena? No, hermanos. Nada es más importante para Dios que tu familia. Nada. Por eso, sacrifícate por ellos. Porque sin sacrificio no hay resultados. Todo en la vida, el éxito, lleva sacrificio. Y si yo como papá, como mamá, no estoy dispuesto a sacrificarme para que mis hijos conozcan a Dios, Satanás se los va a llevar. Se los va a llevar. ¿Y cuál es el plan de Satanás para nuestra familia, para nuestros hijos? Matar, robar y destruir sus vidas. Lo dice Juan 10:10. El ladrón no ha venido sino para matar, robar y destruir. Ese ladrón es Satanás. Pero en ese mismo versículo dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dice Jesús. Por eso, hermanos, sacrifícate por tus hijos. Sé intencional en su búsqueda con Dios. Sé intencional en hacer un altar para ellos con tu familia. Noé, lo primero que hizo fue construir un altar. Agarró un animalito, lo sacrificó, le prendió fuego. Y estoy segura que alrededor de ellos estaba su familia. Hermanos, un altar no solamente es un lugar de sacrificio, sino de adoración. Un altar no solamente es un lugar de sacrificio, sino también de adoración. Sé intencional en tu búsqueda con Dios, con tu familia. Cuando Dios te llama, piensa en tu esposa, piensa en tus hijos, y aquí vemos el ejemplo de Noé, que no se quedó solamente en los hijos de Noé, sino que Dios se preocupó por las esposas de los hijos de Noé. Las esposas de los hijos de Noé entraron al arca, dice la Biblia. Aquí está plasmado. Dios se preocupa por tus yernos, por tus suegros. Ora también por ellos. Porque cuando Dios llama a la familia, se involucra con todos. Con todos. Por los esposos de tus hijos, por las esposas de tus hijos. Ora por ellos. Reclama la bendición sobre mi casa, también llega sobre ellos. Reclámalo. Si tus hijos ya son adultos, ya hicieron su vida, ya escogieron sus parejas, ponte de rodilla con tu ejemplo también. Vas a ver cómo van ellos a ver tu vida y van a ser transformados con tu ejemplo y con la oración. Dios piensa en familia. Dios piensa en multitudes, en generaciones. No solamente se limita a tus hijos, a tu esposa y a ti, sino Él quiere alcanzar más en tu entorno, más de tu lado familiar. Ora por todos ellos. No te limites a adorar los domingos en la iglesia, sino que en tu casa haya un lugar de adoración, hermanos. Sé intencional.
Que tu casa sea un ambiente donde adoren al Señor. Si pueden hacer devocionales, perfecto. Si tienes niños pequeños, hay libros devocionales para los niños pequeños también. Hay recursos. Una de las cosas que hacemos con el pastor Julio en nuestro hogar es que todas las noches, cuando acostamos a nuestras hijas, le leemos una parte de la Biblia, versión niños. Ya lo acabamos de leer. Ahora estamos con un devocional para niños pequeños. Antes de dormir, ellas lo escuchan. Si estoy yo y el pastor está fuera de casa, yo lo leo. Las acuesto a las niñas, oramos. Y es una forma de bendecir también a nuestros hijos. Si yo estoy ocupada y el pastor está en casa, él lo hace. Pero somos intencionales, hermanos, en que mi hogar tenga una atmósfera de adoración, de conocimiento de Dios. Cuando yo estoy en casa limpiando, barriendo, cocinando, me encanta poner música cristiana. Aunque a veces mi vecino, porque vivo pegado a otros departamentos, ponen su música, Dios mío, que me duele la cabeza. Yo levanto mi música y pongo y alabo al Señor mientras estoy limpiando, mientras estoy cocinando. O a veces tengo el hábito y la rutina que mientras estoy cocinando pongo una prédica ahí, estoy picando los ajos. Me gustan algunos pastores, sus mensajes, sus sermones, porque me edifican mientras estoy cocinando, porque presto atención, pero también estoy cocinando. Y es un ambiente, una atmósfera que yo tengo que ser intencional en mi casa. Y cuando mis niñas están en casa, que es más o menos los días sábado y domingo, porque los días de semana están en colegio, yo también prendo la música cristiana y estoy ahí haciendo mis cosas con ellas. Y ellas ya se conocen casi toda la mayoría de músicas que nosotros cantamos en la casa o la tararean mientras están pintando. Que yo quiero impactar en la vida de mis hijos. Que ellos se impregnen de una atmósfera que adore a Dios. Que para ellos Dios no sea algo lejano, sino algo cercano. Pero yo como padre, como madre, tengo que ser intencional. Tengo que levantar un altar en mi casa. Tengo que hacerlo, como Noé lo hizo. Lo primero que Noé hizo fue salir del barco y levantar un sacrificio para Dios en agradecimiento, un altar. Es imposible que tengamos una vida victoriosa si solamente le damos 15 o 45 minutos de adoración a Dios en la iglesia a la semana. ¿Quieres tener una vida victoriosa? Llévalo también a tu casa. No te conformes con tener 15 minutos de alabar en la iglesia o los 45 o una hora de estar aquí en la iglesia. Lleva la atmósfera a tu hogar. Continúa con esa atmósfera y corta tú toda música dañina de tu casa. Si tú eres padre y madre, tienes la autoridad. Esa música basura no va a entrar en mi casa. Si tú ya eres mayor de edad y decides irte, porque ya es mayor de edad, no tiene tu control como padre, ¿verdad? Como la ley indica. Pero si está bajo tu techo, tú tienes la autoridad para decir, en mi casa se alaba a Dios. En mi casa se escucha de Dios. Cuando tú hagas tu propia familia, pondrás tus reglas, pero esas son mis reglas aquí en mi casa. Te guste o no te guste. A veces tenemos que ser así, hermanos, porque si no tenemos esa... Número 2, Dios detuvo la maldición. Y ahí lo dice. Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Dios detuvo la maldición. Cuando haces estos principios, Dios va a destruir la maldición en tu hogar. Toda maldición de atrás se va a romper. Maldición de divorcios, maldición de infidelidades, maldición de adulterio, maldición de enfermedades, se rompen cuando tu hogar levantas un altar a Dios. Así como Dios lo dijo, estoy contento con Noé,
Su ofrenda ha llegado como un perfume a mi nariz. Voy a no solamente a estar contento, sino que lo voy a bendecir a él y a toda su generación. Detuvo la maldición. Número 3. Dios extendió bendición en el hogar de Noé. Y número 4, Dios hizo un pacto con Noé. ¿Y cuál es ese pacto, hermanos? La Biblia nos dice que después de llover salió un hermoso arco iris. Ese hermoso arco iris que vemos después que llueve es el pacto que Noé tuvo con Dios, que Dios le dio a Noé. Cada vez que tú veas ese hermoso arco iris, recuerda que Dios te dice: yo he hecho un pacto contigo. Cada vez que veas un arco iris, Señor, ese pacto se va a hacer realidad en mi vida y en mi familia, en mi descendencia, en mi generación. El arco iris es el símbolo de pacto. Y qué lindo que lo podemos ver a veces, ¿no? Bueno, en otros lugares se ve más seguido por la lluvia, pero en Lima muy poco a veces. Pero si lo vemos, de verdad, recuerda el pacto que Dios hizo con Noé y su familia. Y ese mismo pacto puede ser para ti y tu familia. Pero tienes que aplicar los principios de Dios. Cuando Dios llama a toda la familia, a toda. Si Dios te llamó a ti como cabeza de hogar, como padre, como esposo, tenlo por seguro que también llamó a tu esposa y a tus hijos. Si aquí estás tú solo y no está tu esposa, tenlo por seguro que Dios también ha llamado a ellos. Si estás aquí tú como esposa y no está tu esposo ni tus hijos, ten por seguro que también Dios los ha llamado a ellos. Ora por ellos, bendícelos y declara: Señor, ellos también llega el pacto y la promesa. Así como Dios bendice hasta 1000 generaciones, 1000, el número 1000, es tremendo. Dios bendice 1000 generaciones y tú te paras en la brecha y dices: ay, pastora, pero yo no nací en un hogar cristiano, yo recién conocí a Dios cuando ya era grande, ya formé mi familia, pero tú puedes ser el primero que se levante en tu descendencia, que honre a Dios, y el resto vendrán también. No veas el pasado, ya el pasado ya está hecho. Pero si tú has conocido ahora a Dios, ten la responsabilidad de aplicar los principios de Dios en tu vida. Porque Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de lo que sabemos de Él. Aplícalo. La familia está en el corazón de Dios. La familia fue diseñada por Dios. Familia es padre, madre e hijos. Ese es el diseño original de Dios. Esposo, esposa e hijos. Otra cosa que quieran decir que es familia, no es familia. El diseño original de Dios es esposo, esposa e hijos. Hoy en día, la mente de pecado ha distorsionado lo que es familia. Pero volvamos a Génesis. Génesis es el principio, el origen. Eso significa Génesis. Volvamos al diseño original de Dios, de la familia. Por eso quise hablar de la familia, porque un día, hoy, el segundo domingo de septiembre, celebramos a nivel de todo el Perú el Día de la Familia. Qué hermoso, ¿no? Que como peruanos podamos celebrar eso. Otros países no lo hacen, pero nuestro país sí lo tiene. Celebremos eso, porque Dios va a bendecir y seguirá bendiciendo nuestra nación. Así que, hermanos, principios para la familia, principios para tus hijos, principios para tu hogar, para tu matrimonio. Sé como Noé. Sé como Noé. Que tus hijos se inspiren viéndote. Tu ejemplo los va a impactar. Tu ejemplo los va a impactar. Y si tus hijos ya están grandes, hicieron sus vidas, ora por ellos. Porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra. La oración que tú hagas por tus hijos
o por las parejas de tus hijos que ya formaron su hogar, va a alcanzarlos a ellos. En algún momento los va a alcanzar. Porque la oración no es hueca, la oración es vida, viva, hace efecto, tiene resultados. Tiene resultado las oraciones, hermanos. Tiene resultado. Pero sé constante. Va a haber momentos en que te vas a afligir, desanimar, pero sé constante como Noé. Noé no la tenía fácil, recibió burla, rechazo de sus amigos, de su entorno. Pero él, si usted lee los capítulos donde habla de Noé, subraye, le invito a subrayar las veces donde la Biblia plasma y Noé obedeció a Dios. Y se va a sorprender cuántas veces en la vida de Noé sale esa frase. Y Noé obedeció a Dios. Y Noé obedeció a Dios. Se va a sorprender con la cantidad de veces que aparece ese mensaje en la Biblia. ¿Podemos? Sí. Sí se puede, hermanos. Hay que ser intencionales. Hay que tener la voluntad para hacerlo. Y vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y quiero orar por ustedes, hermanos. Vamos a levantarnos y a cerrar nuestros ojos y a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido lo que es herencia y legado en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, estos principios tan importantes para mi vida. Señor, ayúdame a ser ejemplo para mi familia. Dile con tus propias palabras, ayúdame a ser ejemplo, Señor. Ayúdame a darle ejemplo a mis hijos. Ayúdame, Señor. Ayúdame a invertir también en ellos espiritualmente, Señor. Ayúdame. Quiero usar mis recursos, mis finanzas, el dinero que tú me das para invertir también en ellos espiritualmente, Señor. No quiero dejar pasar oportunidades donde sé que ellos van a ser desafiados por Dios. Donde sé que ellos van a ser tocados por Dios. Mientras ellos vivan en mi casa, voy a ser intencional en invertir en ellos. Ayúdame, Señor, también a bendecir a mis hijos, Padre. A poder ser intencional en bendecirlos, al hablarles de mi corazón a su corazón, porque ellos lo necesitan. Ayúdame, Señor, a no olvidarme y no irme con el afán, las preocupaciones, a olvidarme de lo prioritario, que también es bendecir a mis hijos, a mi familia. Ayúdame a construir un altar, Señor, en mi hogar. Guíame, muéstrame cómo levantar un altar en mi hogar, Señor, con devocionales, con lecturas bíblicas, con recursos, libros, si mis niños son pequeños, con cuentos, con revistas, con todo lo que hable de ti. Ayúdame, Señor, a que mis hijos sean impactados también en ese altar. Gracias, Señor, por todas las familias que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos das esa sabiduría para poder enfrentar la vida amándote y siguiendo tus principios. Señor, pero también quiero orar por aquellas familias que tienen hijos pródigos entre sus miembros. Jóvenes, niños, jóvenes, adultos, que ya conociendo de Dios se fueron al mundo y siguen en el mundo. Señor, oro por esos padres que siguen orando por sus hijos para que regresen a los pies de Cristo. Señor, declaramos que esos hijos pródigos vuelven a casa. Vuelven, Señor. Declaramos que donde estén esos hijos pródigos y ya hicieron familia, que mis hijos y todos sus hijos, su esposa, su esposo, llegarán a tus pies, Señor. No los descarto porque la oración es poderosa. Gracias, Señor, porque yo quiero que tú bendigas a mi generación. Bendigas a toda mi descendencia, Señor. En el nombre de Jesús. Y rompo con toda maldición de mis ancestros. Rompo con toda maldición, Señor, que ató por años a mis familias. Pero yo me levanto en la brecha y declaro que yo seré el primero en levantar la brecha de la bendición sobre mi familia. Gracias, Señor.
Bendecimos a todos nuestros hijos. Estén donde estén, Señor. Los bendigo y declaro que tu amor los alcanza. Que tu amor los alcanza y los trae a casa. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque queremos darle ese legado, el legado de fe a mi familia. Ayúdame a ser un transmisor de ese legado. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya, amén. ¿Somos bendecidos? Amén. Así que, hermanos, aplicar estos principios, porque sí hay resultados positivos. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Y vamos a dejar a nuestra hermana Nadia.